que Adriana, tú tienes unos dones preciosos y oras divino. O sea, nosotros que hemos podido verte en acción, oras precioso, de verdad. Bueno, en todo caso, bueno, Puedes bienvenida comenzar, y este espacio es como tuyo. esto no es libreteado, aquí no hay nada escrito, aquí estamos es en familia, como quieras empezar. Yo era la estresada y yo, ay, don Alex, que no sé qué. Pero me decía, no, o sea, vamos a contar ahí poco a poco. Tranquila. Hágale que Sí, esto es. Nadie sabe, te decía yo hoy, nadie sabe mejor tu historia que tú misma. Y segundo, esto es del Espíritu Santo. Él es el que el que hace nos aquí, guía, sí, hace la obra. maravillas. Bendito Dios. No, Bueno, Adri, cuéntanos lo que quieras. Pues empieza por donde quieres. ¿Cuántos hijos No, tienes? todavía ¿Quién no es me vaya por Adriana? allá, Ah, bueno, déjemela, no me le sesgue la historia. dale, Comienza como quieras. dale pues. bueno, no, pues contarles un poquito acerca de mí. Mamá, esposa, felizmente casada con mi esposito Jorge Andrés hace 7 años. El día de María Reina celebramos nuestro 7º aniversario y ha sido de bendición total. Realmente ha sido un regalo del cielo nuestro hogar. Obviamente antes de eso hay una historia que ya podemos pues como andar un poquito en ella, pero pues a modo de presentación Ujú. sí, soy una mamá dedicada a mis hijos, pero también emprendedora, también contarles pues que son 5 ya, bueno, 6 en realidad. Tenemos a Antonio, Rafael, José, María Belén, y bueno, y estamos esperando a Joaquín. Entonces, Ujú. felices pues con todos estos regalos, porque son regalos realmente del cielo que Dios nos confía para llevarlos a Él, que no es una tarea fácil, sencilla, pero que con su gracia todo es posible. Y obviamente les decía que sí, porque perdimos pues un bebé antes de Antonio, de nuestro primer hijito, que ya se adelantó al cielo y que pues obviamente contamos con su intercesión porque creemos pues en esa comunión de los santos y bueno, entonces siempre decimos que hay uno que ya está orando por nosotros en el cielo. Qué Es- lindura, sí, son preciosos. Adri, sí, cuéntanos pues, cómo está conformado tu hogar, tú de dónde vienes, cuántos hermanos son. Empecemos por ahí. claro que sí. Ah, usted sí le dice por Bueno, dónde empezar. Que me adelante. en realidad ha sido pues, me siento una mujer muy bendecida por Dios, digamos, con la familia que nos ha regalado mi mamá. Siempre ha sido una mujer de muchísima oración, pues de fe, una mujer como ahí, yo le digo como que un roble, como decimos, porque a sus 15 años se casó con mi papá. Mi papá prácticamente le celebró los 15 años. Ay, qué Ay, Jesús. chiquita. Sí, se casó súper joven y obviamente empezaron como pues la aventura de formar un hogar, ¿cierto? Sin embargo, mi papá pues no era muy de Dios, pero mi mamá pues siempre del rosario, de la Eucaristía, a sus 24 años más o menos ya tenía sus 4 hijos, entonces yo siguiéndole los pasos, aunque ya le gané, Ya pero pasas. sí, ella muy joven pues nos tuvo a nosotros 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres mayores, después vino la niña que era yo, de hecho ella me dice que le pedía mucho a la Virgen después de tener sus 2 hombres, que quería una niña, y nací el 1 de mayo, el día de San José Obrero y el día, pues, o el día que se inicia el mes de mayo, y ella dice, no, usted es Qué de la belleza. Virgen. Sí, divina. Ella tiene una imagencita que de hecho la conserva. Ella dice, vea, yo a esta virgencita le decía, yo quiero una niña, yo quiero una niña. Y entonces ella dice, pues que llegue yo, ¿cierto? Ya después llegó mi hermana menor, que también es un regalo, pues tenerla, porque realmente los hermanos son un regalo también muy grande, una compañía, un apoyo. Entonces, 4 hermanitos, ¿cierto? Y obviamente, claro, pues la vida de mis papás, una vida pues común y corriente, ¿cierto? Pero mi papá viajaba, tenía pues como un bus en Conorte, pues el transporte de Conorte, y viajaba, y nosotros pues permanecíamos siempre con mi mamá. O sea, ella decía que ella quería estar siempre con nosotros, y así fue. O sea, trabajó desde la casa, siempre acompañándonos, siempre estaba con nosotros. Y pues yo le debo muchas cosas a ella, ¿cierto? Muchas cosas de mi fe, digámoslo así, o sea, de la transmisión del amor a Dios.
Pero bueno, pues no todo es color de rosa, digámoslo así, porque Dios, como ella lo llamaba, porque igual no lo considerábamos como llamarlo así, porque ella decía que Dios nos visitaba, o sea, que nos visitaba en varios momentos, o sea, con la alegría, con el dolor, pero que también en medio del dolor nos hacía una visita. Pero eso pues como que uno no lo lograba entender humanamente, ¿cierto? Y ya nosotros crecimos juntos, y mi hermano mayor, pues era como la alegría de la casa, digámoslo así. Él llegaba y eso se transformaba todo en la casa porque era pues muy contento, muy alegre, nos transmitía pues como mucha seguridad, digámoslo así. Y resulta que en esa edad de la adolescencia, pues digo yo, donde uno pues sí, está en el colegio, eh, eh, a Dios, obviamente lo tenía yo como un referente porque mi mamá nos decía, recemos el rosario, vamos a misa, pero yo no había interiorizado lo que era Dios, ¿cierto? O sea, pues realmente solo como por tradición y por ese sello que la mamá, pues obviamente de la casa, quería poner, pero no era como que, ay, Adri, pues en la adolescencia súper convertida, no, era una niña tranquila, porque ciertamente mi mamá nos cuidaba muchísimo, pues pues sí, nos enseñaba pues como el tema de la pureza, el tema de las discotecas, no de los amigos, pero obviamente uno pues sí, Sí, también eso le pasaba así como, sí, como que no le resbalaba, pero como que tenía esa semillita, o sea, yo digo que le doy gracias a Dios porque siempre fue como sembrando esa semillita. Y bueno, pues en realidad, como les decía, esas visitas de Dios que no son tan emocionantes, digámoslo así. Y la primera visita fue con la muerte de mi hermano mayor. Él tenía tan solo 20 años y pues ambos trabajaban juntos, mis hermanos. A ellos les decían gemelos porque se llevaban muy poquito, así como mis hijos que son súper pequeños y seguidos. Entonces ellos dos les decían los gemelos, pues, y los querían mucho, pues, en el centro de la ciudad donde ellos trabajaban y regresaban un día del trabajo pues, en su medio de transporte, que era una moto, y se accidentaron. ah, Después de ese accidente, habían dicho que los dos habían fallecido. Entonces todos dijimos, no, o sea, eso fue pues una cosa supremamente fuerte, que los mellizos, que fue impresionante. Para mi mamá eso fue un golpe, pues, no, pues, no. y en realidad para todos, pero dicen que una mamá pues siente como más dolor de cerca y es real, una hora que ya es mamá se da cuenta de esto. Y ahí fue como mi primer encuentro o encontrón, digámoslo así, pues como con Dios. Porque Adri, yo, perdón, pero yo quiero preguntarte algo. Muere tu hermano mayor, pero iban juntos y los dos se accidentaron. ¿Qué le pasó al otro hermano tuyo? fue muy duro porque ellos dos eran muy unidos. Entonces, como nos habían dicho que los dos habían fallecido, en realidad el otro quedó pues accidentado, las rodillas vueltas nada. Pero cuando Mm, le preguntaron a él que cómo estaba su hermano, él dijo, no, mi hermano está mejor que yo. Pero él ni siquiera sabía que había muerto. ah, Hmm. Entonces, no, él está mejor que yo. O sea, él no se había dado cuenta como de la realidad que había pues como sucedido. Y para él fue dificilísimo. no, O pues, sea, haber estado pues, en ese accidente y después darse cuenta de que realmente pues no estaba, o sea, que llegó a estar solito, pues como de hermano, digámoslo así, y fue una cosa muy fuerte para él, pues para todos, ¿cierto? Y como les decía, fue como mi primer encontrón con Dios, que yo decía, no, los que se mueren son los viejitos, uno en su juventud cree tener el mundo Eso, comprado, la no, salud comprada, es eterna. todo, sí, que es eterno, que nada va a pasar, y no, o sea, los que se mueren son los viejitos, pero ¿por qué mi hermano? O sea, si él 20 años, tenía toda su vida por delante, entonces yo casi que me rebelé pues con Dios en un grito, peleaste con él. sí, como en un grito de queja, decir, ay no, pero pues si usted existe, no tiene por qué pasar ese tipo de cosas. Y yo no tenía pues como una fe, como les digo, pues súper arraigada, sino que era así, pues como algo muy, muy superficial. Entonces mi mamá nos decía, no, pues a pesar del dolor que ella sentía, porque una mujer súper valiente, pues y todo,
nos decían, no, es una visita de Dios, y ella lo tuvo en sus brazos, pues ella nos contaba porque pues me parecía impactante. Yo estaba estudiando en la universidad y fue el mejor amigo de mi hermano por mí en la moto y me dijo, nos tenemos que ir ya. Yo le dije, pero ¿para dónde? O sea, usted está loco, yo cómo me voy a ir, estoy estudiando. Y dijo, no, tenemos que irnos ya. Y yo, pero dígame para dónde, porque yo no me voy a ir, pues si usted no me dice para dónde nos vamos. Entonces me dijo, no, es Mauricio, es Mauricio. Cuando él me dijo es Mauricio, me dijo, ¿qué le pasó? O sea, yo me asusté mucho, pero igual ahí sí sentí como que me tengo que ir. Y llegamos pues ahí a la policlínica, pues a la policlínica donde, y claro, o sea, mi mamá estaba ya con su camisita ensangrentada, y yo dije, no, acá pasa peor. Y claro, ella lo tuvo en sus brazos y ella decía, era como yo, pues como que se pensaba en la Virgen María con Jesús en sus brazos, y para ella fue muy duro pues como entregar a su hijo, pero ella dice que se arrodilló y empezó a rezar la oración del Sagrado Corazón de Jesús. No sé si ustedes la han escuchado, algo así como que Sagrado Corazón de Jesús. Pues no recuerdo en este momento bien la oración, pero ella hizo como un acto de entrega, o sea, entregó a su hijo. Y yo en ese momento pues me desesperé muchísimo, estuve pues muteada, todos estábamos muy tristes, pero bueno, ya después Ay, uno empieza como a pobrecita la aceptar porque mamá. ayuda un poco, o Mm. sea, mi hermano también quedó mal, entonces era uno en el cementerio, el otro en el hospital, o sea, era una cosa fuerte, fuerte. Entonces, veo acá que alguien, creo que es Daisy, que nos Rendido está a vuestros pies, oh Oh, Jesús Jesús mío. mío. Ay, qué ofreciendo. belleza. No, yo me imagino esa escena. Ay, Sí, esa oración es muy linda, es profunda, y ella dice que lo único que le salió fue esa oración. Pues, entonces ella nos contaba eso y yo decía, no, pues uno, ¿qué va a ser capaz de rezar en ese momento? O sea, pues tiene que tener uno a Dios adentro para poder hacerlo, ¿cierto? Mm. Entonces, bueno, ya obviamente pasó el tiempo pues, que es el mejor aliado, digo yo, y obviamente pues nos dio mucho dolor, pero con Dios no, o sea, en realidad fue como que listo, usted hizo esto, porque uno como que, como que ya de esos golpes, como que uno usted dice, bueno, hizo esto, casi siempre. Sí, usted hizo esto, sí. Ah, normalmente lo culpamos de todo. ¿Y tu hermano cómo lo tomó después? Estaba en el Él camino. era creyente, de creía absoluto, o No, estaba. no, nada, porque nada, a veces cuando suceden esas cosas, Adri, ahí sí que peleamos con Dios y nos alejamos completamente de absolutamente todo. total, no, él realmente yo pienso que, no sé si me está escuchando o va a escuchar esto, pero yo sé que dentro de él hay un dolor, o sea, hay un dolor que no se ha superado, o sea, porque uno con Dios supera todo, Pero sí, ¿no? pero sin Dios, obviamente no. Es un hombre bueno, es un hombre papá y todo, pero yo siento que para él es como duro ese aceptar que mi hermano ya no está y que yo estaba con él en el momento. De hecho, algo que no sé si he contado, pero me parece impactante y es que ellos tenían las novias, eran hermanitas. Y cuando falleció tuvo que ser Mauricio, y porque tuvo que ser pues como que, entonces eso fue como que muy impactante porque ella cómo hace ese comentario, o sea, como que mejor si hubiera muerto usted en vez de Mauricio. Entonces pues era como que para él era un choque como que sí, o sea, sentirse culpable, pero en realidad no tuvo la culpa de nada porque fue un accidente. Entonces, no, en oración siempre como para que el Señor sane como todo eso y pues poderlo superar, ¿cierto? Pero realmente lo ha logrado, o sea, pues ha dado pasos porque ya pues, pero no es fácil, no es fácil en cuanto a aceptación, ¿cierto? Que es difícil. Son heridas del alma, Adri, es que las heridas del alma es otra cosa. ¿No? Y si uno comprendiera que la muerte, o sea, nos va a llegar a todos, pero no, o sea, la vemos muy lejos, pero cuando comprendemos que es el paso a la vida eterna, uno dice, muero feliz, pero en realidad nos falta entender eso, entender que la muerte es esto, el dar ese paso a la vida eterna. Eso,
seguimos pues como nuestra vida, digamos, de familia normal. Como les contaba, mi papá viajaba con frecuencia y a los 2 años, o sea, mi hermano fallece en el 2003 y a los 2 años hay otra visita en la casa. Mm. Pues otra visita, eso suena como fuerte, pero como les decía, o sea, lo digo así como para que vieran como ese paso de Dios, pero cómo Él va transformando y cómo Él tiene un propósito con todo. Ya en 2005, un día mi papá sale común y corriente a trabajar, todos habitualmente, yo ya estaba trabajando, mi hermano también, mi hermana pues aún todavía estudiaba, y él sale de casa y bueno, mi mamá recibe una llamada y le dicen, ah, mira, el bus de placas tal ha sido incinerado y asesina pues como al conductor y al ayudante. Entonces mi mamá dijo, no, pues eso no puede ser porque pues mi papá no iba para esa ruta, tenía pues como ruta distinta y le cambiaron como la hora de salida desde la terminal, como la ruta. Entonces, mi mamá como que no creía hasta que ya fue pues corroborado y así fue. A mi papá lo asesinaron. Es que se No, es está, que se está se frenando está un poquitico, frenando, pero ahí vamos. se está frenando, se queda ahí como procesando, pero otra vez regresa el audio. Dale, seguimos Sí, entonces. te sigue tranquilita. Entonces, nos estás contando que entonces asesinaron a tu papá, la guerrilla. Ay, no vale, qué cruel. Entonces, sí, pues ya la noticia sí fue pues muy dura. Yo pienso que ha sido pues como uno de los golpes, bueno, varios golpecitos, pero como que ese ha sido muy fuerte en el sentido de que uno lo asocia como a la muerte de una persona que tú amas mucho, pero sumado a esto está el sentimiento de venganza, de pues como de odio a las personas que lo hicieron, ¿cierto? Entonces, así fue, o sea, nosotros, por lo general, pues una familia unida, ¿cierto? O sea, mi papá no era el más convertido del mundo, ni el mejor papá del mundo, pero un papá presente, o sea, yo tengo buenos recuerdos de él. De hecho, yo me iba ahí con él a conocer pueblos, pues viajaba con él. Era, pues, su ausencia fue durísimo, o sea, esa parte paterna, pues la ausencia paterna a temprana edad, porque pues era joven también, digámoslo así, era pues muy duro pues como con esa etapa de perder a mi hermano, ahora a mi papá, entonces pues para mí eso fue como bien sigue, pues uno como que ya empieza como que, uy, no, se va desgranando horquita y es como que, uy, y seres muy cercanos, o sea, te dicen, se muere la tía, se muere el abuelo, y duele, pero es como que es tu casa, es tu hogar, es esos seres que tú amas y a los cuales pues les das como todo tu afecto. Entonces, para mí sí fue eso, por lo que les digo, o sea, que ya iba unido, o sea, no solo a pelear con Dios, sino que ahora era pelear Eso. con Dios otra vez, pero también con las personas que lo habían hecho. O sea, ¿cómo perdonar a esas personas? O sea, Ya porque tenías que pues, lidiar con dos cosas, total. O sea, mi con ese papá, dolor profundo y esos sentimientos que hacen que ese dolor se vuelva más grande y feo. sí, horrible, porque no fue la mejor circunstancia. O Exacto. sea, no le había nada a nadie, pues uno dice como que bueno, que realmente, pero no, cuando eso era como una manifestación, como la reelección de Uribe, entonces, pues como el conflicto, digamos, de violencia, lastimosamente de Colombia, entonces, pues de nuestro país como tan herido por estas circunstancias, porque no solo que muchas personas y muchas familias han perdido a sus seres queridos a causa de la situación, de esta violencia. Mm. Y obviamente para nosotros eso no fue, pues uno Ay, veía en las espérame. noticias, ay, mataron a tal persona o la guerrilla mató a tal persona, y uno como que, ay, sí, qué pesar.
pues qué pesar y ya. Más o Pero cuando menos, te toca, Adri, se está pausando muchísimo. mucho ¿Cómo es la señal? tu señal de internet está como débil porque se Pero no está te vayas pausando a salir. mucho, no te puedes salir. Se frena, no te escuchamos y regresa la voz. Ay, No, nada, vuelve otra vez a ay, pegarse. Adri, cuidado, se nos cae. Ah. parece A ver, ahí, habla, a la ver. ola. Ahora, listo, ahora sí. Sí. Entonces Perfecto. estabas diciendo que sí, que a muchas personas les pasó pues en ese momento y en esa época. Adri, ¿y tu mamá cómo tomó este tema? Porque Claro, son dos pues amores muy distintos. exacto. Era un amor de un hijo, ahora el amor del esposo, o sea, súper triste. Yo me acuerdo que yo trabajaba con pues una empresa eh, pues de diseño, yo soy diseñadora de modas, y resulta que sonó el teléfono y una de las chicas que trabajaba conmigo, pues es cercana de la familia, o sea, era la novia como de un primo, y ella contestó, y entonces me dijo, sí, o sea, yo sentí que ella como que se alarmó, pero pues normal, y yo, es que, bueno, sí, pues y yo estaba escuchando como que, sí, listo, pues como que, ¿cómo le voy a decir? O sea, como que me tocó a mí esta tarea, y ella colgó el teléfono, y yo estaba pues en la mesa pues de diseño donde yo trabajaba, y ella me dijo, Adri, nos tenemos que ir ya. Pues a mí todos me decían, nos tenemos que ir, nos tenemos que te están esperando allá todos, y yo, pero pues no entendía qué pasaba. Y ella me dijo, no, es tu papá, es tu papá. Y cuando ella me dijo, es tu papá, yo sentí como una impotencia, y me acuerdo que le pegué un golpe a la mesa súper duro que a mí me quedó temblando la mano, como que sentí como que, uy, no, ¿y ahora qué pasó? ¿Ahora qué? Le pegué ¿Ahora qué? sí, un golpe a la mesa y nos fuimos. Y cuando llegué a mi casa, literal, pues a mí esa dinámica, por ejemplo, pues, de la muerte, pues en el retiro, pues que me tocó vivir, pues que más adelante también les puedo contar así como rápido. Llegué a mi casa y afuera estaban un montón de familiares, el tío, la prima, ya estaban todos como ahí. Y yo entro, porque me preguntabas por mi mamá, y mi mamá me abrazó y me dijo, mi amor, el Señor. Entonces, pues, Ay, y Dios. ella me Ay, dijo, arrodillémonos porque vamos a orar. O sea, es que yo no entiendo, o sea, es Dios el que da esa fortaleza. ay, qué belleza. Y como que arrodillémonos y me puso de rodillas, o sea, Ay, no, se está frenando mucho la me señal. Vale. puso de rodillas y me dijo, es tu papá lo mataron, tu papá ya no está con nosotros, pero tenemos que perdonar. O sea, ahí mismo me empezó a como evangelizar. Ahí se volvió a frenar un ratico. Ahí, se Hola, volvió a hola. escuchar, se volvió a frenar un momentico. Es que yo creo que si Pero es que tienes ya no se problemas puede con la mover señal, porque la dañamos. De pronto se nos sale y se nos cae todo lo que hemos grabado. Vamos a tratar de seguir así. Vamos a pedirle al Señor que ponga con su sangre preciosa estos equipos. Así, amén, así es. Entonces la mamá te dijo, o sea, la mamá de verdad que me enamoré de la mamá. Sí, es una mujer muy fuerte, o sea, yo la veo así, como muy fuerte. Eso lo da Dios, o sea, ella se encargó de labrar ese camino con él, estaba pegadita de su mano, por eso es que las tribulaciones pegaditas de la mano de Dios son otra cosa. Sí, de Entonces hecho, ya te mi digo, hermana, arrodíllate y qué, nos quedamos ahí. nos arrodillamos y empezó pues a hacer una oración y me dijo, tenemos que perdonar a las personas que asesinaron a tu papá. Hacía un mes, él había bailado el vals con mi papá, entonces para ella fue realmente duro de su hermano y de su papá.
entró en una depresión muy dura, pues muy triste es todo, pero siempre, siempre, como les digo, pues la protagonista es la mamá en el sentido de la fortaleza que nos transmitía. ¿Me están escuchando bien? Más o menos, la verdad. Más o Pero menos. no queremos hablar como para que no se Cada nos... vez que nosotros hablamos se corta tu voz. Entonces estamos tratando de estar en silencio a ver si corre normal. Entonces, pues esperemos a ver. No sé si de pronto... No, mira. Bueno, esperemos a ver qué pasa. Hola, ahora sí. Ah, dale a ver. Vamos a ver. Bueno, entonces ya para resumir pues como la historia del papá, obviamente ahí es donde entra más fuerte el papel pues como de Rosita. Rosita es una, digamos como la esposa de un tío de mi papá, que a raíz de la muerte de mi papá nos visita y nos hace la invitación a un retiro. Ujú. Entonces ella nos dijo, no, yo sé que ustedes están muy tristes, pero va a ir súper bien, van a sanar su corazón y uno pues como que bla, bla, bla. No entendía muy bien lo que pues era un retiro, yo no tenía ni idea, Ujú. no sabía lo que me iba a enfrentar. Éramos jóvenes, pues mis hermanos, mi hermano, mi hermana y yo, y pues estamos ya solitos. Y mi mamá dice, de una. Mi mamá no lo niegue, no dice que no, que sí, que nos vamos todos, todos para ese retiro. Entonces, así fue. Nos organizamos pues como todo para asistir a este retiro. Eso fue así, mi papá falleció en octubre del 2005. En febrero estábamos en el retiro. O sea, ya estábamos en febrero, estábamos asistiendo ya al retiro de lazos de amor mariano. Obviamente fue como el ente pasado hasta el momento. Hasta el momento digo porque sigue otro poquito. Entonces, obviamente Ay, en ese retiro, lo que yo más rescato de todo, todo fue lindo, pero lo más importante es el perdón. O sea, porque yo no había entendido que, o sea, que debía orar por las personas que le habían hecho daño a mi familia, que debía perdonarlos. Eso para mí era, pues no me cabía, o sea, no entendía eso, o sea, no era fácil. Que yo había peleado con Dios, pues en días pelear con él por lo de mi hermano, ahora por lo de mi papá, pero ahora le sumas que tienes, pues, o que debes perdonar para poder ser libre y para poder estar sana, o sea, para poder liberarte, ¿sí? Como de esa carga tan pesada que estaba teniendo en el momento. Entonces, llega un momento donde yo me cerraba totalmente, decía, no, sí, obviamente ya lo hicieron, pero yo cómo los voy a perdonar. O sea, no ¿cómo puedo, se o sea, hace eso? eso. Sí. Entonces me decía, si tú no perdonas, o sea, realmente no vas a poder ser feliz. Y piensa en tu papá. O sea, si tú amas a tu papá, ese perdón para él es también un regalo para tu papá, porque obviamente pues su alma, todo como lo que don o ese sí, ese liberarme de ese odio en beneficio para mi familia. Entonces, gracias a Dios, o sea, momento de perdón, yo digo que para mí fue liberador. De hecho, me recuerdo con mucha un misionero que se postró casi que a mi lado, o sea, así postrado, rezando la corona, abre los ojos y yo, no, o sea, yo estaba empuñando, no, y no puedo, y mis puños, o sea, yo estaba abrazando el odio. Y él terminó de rezar literalmente esa coronilla
Y yo pude como abrir mis ojos y decir, perdono. O sea, perdono de corazón a esas personas. Y yo lloré como una Magdalena. O sea, mi corazón como que se quebró en ese momento y sentí como que tenía que llorar. O sea, que tenía que sacar mis lágrimas a pasear y poder entregar ese perdón. Yo lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, ay, no, ya no quiero llorar más, pero me salían chorros de solo pensar, porque me decía, tu papá se puede condenar si tú no perdonas. O sea, si la si la salvación de tu papá depende de este perdón, hazlo. Y entonces yo pensaba en mi papá y pues como en todo, y dije, sí, perdón. Y es una gracia que Dios nos ha regalado, pues a mí, digámoslo así personalmente, porque yo en la Eucaristía, pues cuando rezo el Padre, yo extiendo mis manos y yo digo, perdonar a los que nos ofenden, ¿cierto? O sea, nosotros hacemos esa oración, decimos perdonar a los que nos ofenden, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y entonces yo decía, pues no tiene sentido rezar este Padre Nuestro si yo todavía estoy odiando, ¿cierto? Entonces en ese momento comprendí que la Eucaristía era sanadora, que yo tenía que ir a la Eucaristía porque en ese momento tenía que entregarle al Señor en el altar esas personas que lo habían hecho y muchas otras personas que hacen mal, ¿cierto? Pero que especialmente oraba por los asesinos de mi papá, y que se los ponía en el altar y que se los entregaba, estuvieran vivos, estuvieran muertos, pero eso para mí ha sido sanación. O sea, la Eucaristía y rezar el Padre Nuestro ha sido para mí signo de sanación con respecto, perdón, de los enemigos. Ay, Adri, sé qué lindo lo que dices, porque muchas Es que veces nos preguntan, es fuerte, yo quiero pero perdonar, sí es posible, o sea, sí ¿me oyes? se puede. Pero Es que estamos conscientes. Adri, que muchas personas nos dicen, anhelan ese perdón, o sea, perdonar, yo quiero perdonar, pero yo no sé cómo, o sea, ¿cómo se perdona? ¿Yo qué tengo que hacer? Entonces, esto que acabaste de decir, yo creo que nos da una luz muy grande, y es la Eucaristía es sanadora, es empezar a orar pidiéndole a Dios esa gracia, podríamos decir eso, Total, pidiéndole a Dios esa gracia del perdón y llegar al momento donde tú sientas que eso sale con sinceridad, pero hay que poner esa intención, o sea, hay que por lo menos disponernos a eso. total. O sea, es real que no soy yo la que perdona, o sea, viene Jesús a perdonar en mí. O sea, hace de que yo no puedo solita, o sea, porque usted pone sus fuerzas encima, o sea, no vas a poder. Pero cuando tú abrazas a Jesús en la Eucaristía, tú le vas a dar a esa persona, ya es diferente, o sea, ya es totalmente diferente. Entonces yo lo sentía así, o sea, yo decía, para mí la Eucaristía es esa sanación, ¿sí? Ponerlo a sus pies, pero tú me ayudas. Y en este momento uno siente que Él es el que está perdonando y regalándole ese perdón, que dicen que es el superdón, o sea, el don de los dones, porque a través de ese perdón tú estás salvando esa alma, porque yo decía, no, y ellos que se van a dar cuenta de que si los perdono o no, no importa, no importa. Ya con esa oración que tú estás haciendo por ellos, porque hay personas que dicen, no, yo los perdono, pero no son capaces de orar por ellos. O sea, tú sientes que vas sanando tu corazón cuando eres capaz de orar por esas personas que te hicieron daño, cuando eres capaz de ser generoso con tu oración. O sea, el amor es el contrario al odio. Entonces, amar es la oración y yo lo veo así, o sea, lo veo así. Y siempre, desde ese momento que lo comprendí, oro por esas personas y las pongo en el altar de la Eucaristía. Y como les digo, no sé si están grave. Y esa oración es válida para ellos, porque obra en ellos, pero también obra en mí con la gracia de la sanación, pues del perdón. Claro, y porque eso te ayuda a poder seguir con la vida de una manera más ligera y no estar ahí pensando y odiando y el dolor de tu papá se hace más fuerte, la ausencia. Es que Así el es. perdón definitivamente es un regalo que
nos damos a nosotros mismos primero. Sigue la señal un poco malita. Así Qué es. belleza. Es decir, que Dios no entiende lo que pasa, pero después vas hilando, hilando, hilando y dices, ah, ahora sí comprendo, porque si no hubiera pasado esto, yo no hubiera pues conocido su amor y no me hubiera dejado abrazar por él y no hubiera sentido que, claro, que ese perdón yo se lo doy a la otra persona porque él también ya me perdonó a mí, ¿cierto? Me ha perdonado y me ha amado, me ha entregado por mí. Qué Ay, no, hermosura. Sí, muy En bonito, la manera hermoso. como tú, ¿cómo es que dice mi amor? Como tú perdones, como tú juzgues serás juzgado y como perdones serás perdonado, ¿cierto? Es así. claro, es que el Señor nos pone como esa medida, o sea, la medida que tú uses con tu hermano la usará el Señor con nosotros en el cielo. Entonces, obviamente acá hay que perdonar siempre, siempre, siempre. Con la 70-27. misericordia de Dios, con el amor que Dios nos da para perdonar y para amar al enemigo, que no es tan enemigo porque eso es nuestro hermano. Pero en este caso, de lo que tú viviste, obviamente yo veo dos cosas muy diferentes. Y es, una cosa es la muerte de tu hermano por un accidente. Así uno termina culpando a Dios por qué me está pasando esto. Pero la otra es, muere tu papá a manos de la guerrilla, lo asesinan. Ahí sí que hay un dolor más fuerte. Ahí sí que se puede decir que es que ahí sí que Porque se culpo une con con el más ganas rencor. a Dios. Porque ¿cómo así? Primero me quitas, porque muchos pueden pensar, es que me lo está quitando. Es que lo permitió. Y eso es lo que muchas veces uno escucha. Es que si Dios tiene el poder, ¿por qué me lo está quitando? ¿Por qué no hace algo para que esto no pasara? Que es muchas de las cosas que uno puede llegar a escuchar cuando hay dolor, dolor en el corazón. Así es. Cuando, Adi, antes de que sigas con la historia, que yo sé que tenemos historias, pero mire, dice una cosa por aquí, arribita, que yo sé que esta personita va a estar muy agradecida con lo que acaba de escuchar. Mira esto tan bonito. Pues tan bonito no, es doloroso, sino que, espérame, que es que me estoy devolviendo por acá. Porque todo esto se pierde cuando se acaba el live. Bueno, en fin. Si no lo encuentro, lo voy a tratar de resumir. Dice que ella encontró, o sea, se unió a este live buscando consuelo, porque unas personas asesinaron a su hermanita, asesinaron, es que por eso lo quiero encontrar, porque no quiero, si Yo todavía creo estás que por ya tú lo ahí, pasaste. porque es que mira que, Adri, es que mira lo que hace esto, ¿ves? Yo creo que ya te lo pasaste. Ay, no, bueno, sí, se me Estás pasando perdió. muy Si estás, rápido, entonces no lo encuentras fácil. sí. En todo caso, mira, se unió a este live buscando consuelo. Y tú llegas y el Espíritu Santo dice contigo, pues, te utiliza para que le digas esas palabras tan hermosas. Yo estoy segura que esta personita, por ejemplo, a partir de hoy su vida será distinta. Entonces, gloria a Dios, pero no la pude encontrar. Bueno, No sé qué pasó. no, Gloria esa a Dios. no es. Sí. Ay, bueno, Ari, sigue contando. Ve, aquí dice, yo empecé a seguirlos buscando consuelo a mi dolor. Alguien le dio la gana de acabar con la vida de mi hermanita y mi sobrino, madre e hijo. O sea, bendito Dios. Fuerte, Sí, fuerte. no, es fuerte. Es por eso, o sea, muchas veces uno ve la situación de uno como la peor, como que no, esta es mi situación y me encasillo en esto, pero también cuando nos abrimos a escuchar a los demás y las situaciones de los demás, es cuando uno dice, claro, no estoy solo en mi dolor, es que hay otros que también han sufrido. Y por eso es que uno también ve el propósito de Dios en todo el testimonio que pueda servir para esas personas que no han logrado perdonar y que si Dios me dio la gracia también se la puede. O sea, todo, todo, todo tiene un fin, un propósito que hay que descubrir con los ojos de Dios. Hay una historia muy sencilla, pero muy bonita que yo he escuchado y es que, pues no sé si ustedes también han escuchado, pero así, dice que una mamá estaba tejiendo algo para su hijo. Entonces ya tejía, tejía, tejía y obviamente pues el telar cuando tú lo miras oh, se ve pues como desordenado los hilos, como que feo, como que qué es eso, y se acerca el niño pequeño, como raro,
Entonces la mamá le dice, déjame terminar. Entonces, dale, sigue tejiendo, y el niño pues no entiende lo que está haciendo la mamá porque lo ve mal, pero cuando termina la mamá ese tejido, es nada más y nada menos que un busito para él, que es para su abrigo, que es algo que ella estaba haciendo para él. Entonces es muy lindo porque así es Dios. O sea, nosotros a veces miramos como esos niños chiquitos hacia arriba y vemos como ese telar en desorden, como esos hilos que no encajan, y uno dice, pero ¿qué es eso? Y el Señor te está diciendo, déjame terminar, o sea, déjame terminar, que yo estoy tejiendo tu historia, que yo estoy haciendo un plan para ti, que es perfecto. ¿Por qué? Porque obviamente Él conoce nuestro corazón, y cuando esa mamá del niño se siente abrigado, se siente feliz, y lo mismo pasa con Dios. O sea, yo ahora siento que Él me ha abrazado, que Él ha estado conmigo en el dolor, y eso que falta, porque resumiendo la historia, yo no sé cuánto tiempo nos queda, Por ahí 15 minutos. pero pues que Dios, o sea, tanto, que no sé cuánto tiempo nos falta, pero resumiendo la historia y contándoles del dolor, es que mi hermana, la que les decía que es menor que yo, ella en el 2013 tuvo un accidente. Y ese accidente fue que ella, eh, perdón, se subió pues Ay, como no, qué dolor. Ay, para irse a su que como no me sé trabajo. tu historia, ya la hermana. Sí, no, pero espera, a ver, entonces la hermana, tu hermana menor, un accidente, ahí vamos. Sí, ella se subió pues como a su medio de transporte, a un bus a bajar, y se cayó del bus, o sea, el bus, antes de que ella pasara como pues como el torniquetico desde que, pues, que uno pasa, él arrancó y ella salió del bus. Ella tuvo un accidente, un accidente pues cerebral, un trauma encefalocraneano, le dieron 72 horas de vida, y, o sea, fue muy impactante porque ella ya, o sea, definitivamente no, pues dijeron no, o sea, por ella ya no hay nada que hacer, también muy joven, pero ahí sí fue como que, claro, yo ya había ido al retiro espiritual, estaba en el camino de Dios, y yo le dije, no, a ella sí no, a ella sí no se la, a ella sí no se la voy a entregar, pues, por decirlo. No nos visites para eso. No, no. Sí, o sea, fue como muy impactante porque yo ahí sí como que me rebelé, o sea, fue como, pero yo le decía al Señor, no, pues volvete serio, o sea, no, mi hermana no. Y fue muy bonito porque ahí entra como la parte de la oración de intercesión. O sea, ya conocíamos un poquito la comunidad, ya nos habíamos consagrado a la Virgen, y yo me fui para la capilla del lado COP de la 80, que una capilla estaba cerrada, y yo me arrodillé ahí en el sagrario, y me tienes que escuchar. Pues fue como que ahí sí me le revelé. Y fue muy increíble porque yo le dije, ella es consagrada a tu corazón, María, así que la reclamo para ti porque yo sé que ella pues todavía tiene una historia por contarnos acá, entonces como que fue una oración de mucha fe. O sea, yo sentí como que ahí arranqué de Dios como esas gracias, y le dije, no, Señor, ella es tu consagrada, tú cuidas a tus consagrados, y te pido por favor que la sanes, que la ayudes. Y obviamente pedimos oración por ella, muchas personas pues oraban por ella, y mi hermana, o sea, quedó pues con una hemiparesia, ella no sabía hablar, o sea, fue un proceso supremamente difícil después de su cirugía, de todo el proceso. Ella parecía un monstruo, la carita, le raparon todo el cabello, o sea, fue una cosa fuertísima, pero realmente yo dije, no, o sea, Dios está acá y Dios va a hacer su obra porque tiene un plan también con ella. Y así fue, o sea, ella estaba 2 meses de casada cuando esto le sucedió. El esposo súper valiente, estuvo muy pendiente de ella, acompañándola mucho, y obviamente pues vemos la obra de Dios, porque ahora ella es una niña común y corriente, con su hogar, con sus 3 hijos, y obviamente hay secuelas, pero mínimas, o sea, pues para lo que decían los médicos, que de hecho se anonadaban cuando la vieron caminar, porque pues posiblemente no iba a caminar, que posiblemente no iba a poder hablar, que posiblemente, o sea, le dijeron de todo.
y ahora ella es una niña, pues digo niña, pues ya es mamá, ya es casada, pero normal, o sea, totalmente normal contra todo pronóstico médico, digámoslo así. Entonces, ahora ella es pues una niña, pues Qué como le belleza. normal, normal, normal. Una cosa impresionante. Entonces, mire que Dios también nos prueba, pero también nos da consuelos. Que dice, listo, activemos toda la oración que podamos y si se puede orar por esas personas, Dios sabrá. O sea, obviamente uno ora poniendo a Dios pues como su voluntad ante todo, ¿cierto? Aunque se haga tu voluntad, pero Señor, somos medio Pero, tercos, entonces. pero yo creo que Él da regalos porque yo lo viví con mi mamá y yo digo, Dios cambió de opinión. Él cambió de opinión. Cuando todos nos volcamos a orar de esa manera tan impresionante como hicieron ustedes, él es bueno, es que Él es muy bueno. Él nos, aparte de que nos carga en esos momentos, también nos da regalos, da otras oportunidades. Total, Entonces total. seguro Y escucha la oración. escucha la oración. Parte médico más desesperanzador, o sea, nosotros todos los días íbamos a visitarla porque era mínima la visita y la mataban todos los días. O sea, Ay, no no de se hoy no ve. pasa, no de hoy no pasa. Es como que, ay, bueno, pues esto dijo, pero bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Cierto? ¿Qué dice el Señor? Y ahora, pues, como les digo, es un testimonio muy lindo, pues, de Dios, en el sentido de que Él la sanó y ahí está con su hogar y siguiendo adelante. Amén. Bueno, Qué belleza, qué hermosura. yo no sé si A mí me da Alex, mucho pesar de ¿Cómo? contarles lo de Antonio, mi hijo. Claro, 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 dale. obvio. Si la señal te deja. Si la señal te deja, pues, porque se interrumpe mucho, pero dale, 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 que yo sé que sí se va a poder. Ah, no, porque ya voy a contar que Dios es muy lindo porque, o sea, en realidad nosotros cuando nos casamos, mi esposo y yo, obviamente con esa ilusión de formar un hogar, tener unos hijos, de poder pues obviamente ser reflejo de su amor, porque nosotros pues un noviazgo en Dios, en oración, en discernimiento, pidiéndole pues como al Señor ese don del sacramento, nos casamos y como les había dicho, perdimos nuestro primer bebé. Nuestro primer bebé pues se fue al cielo, yo tenía 9 semanitas de embarazo, para mí eso fue muy triste, pero Ay, obviamente pues sentí como el amor de Dios porque eh, tenía la esperanza de ser madre, ¿cierto? De poder quedar en embarazo de nuevo y poder dar pues como vida. Y así fue, quedamos embarazaditos de Antonio y resulta que a los 8 meses de nacido, o sea, mi embarazo transcurrió muy tranquilo, sin ninguna novedad, pero a los 8 meses de nacido Antonio tuvo la primera convulsión, empezó a convulsionar. Para nosotros como Dios. papás, eso fue supremamente duro, difícil, pues algo nuevo, porque obviamente era nuestro primer hijo y sentir pues como que esto empezaba a suceder, no era fácil, o sea, no era fácil. Él a los 8 meses empezó a convulsionar y nos dijo el doctor, el neurólogo nos dijo, miren, Antonio tiene una epilepsia refractaria, a pesar de todo el medicamento que nosotros le podamos suministrar a él no va a dejar de convulsionar. O sea, y ustedes saben que cada convulsión puede generar pues algunos daños en su cerebro, Daño. deteriorar pues obviamente su calidad de vida, como dicen pues ahora, y pues va a ser un poco difícil, pero en este caso lo podemos operar. Entonces, pues para nosotros como que, wow, un baldado de agua fría, muy dura, Tan chiquito. pero confiado siempre en Dios, porque ya pues de la mano de Dios es totalmente diferente. Es como que un antes y un después, o sea, la muerte y como que el accidente de mi hermana y la situación con mi hijo, pues, pero pegaditos de Dios. Entonces ha sido como que muy bonito un contraste, porque yo puedo pues dar testimonio de cómo vivir el sufrimiento sin Dios
cómo vivir el sufrimiento unidos a Dios, y obviamente de intercesión, que es fantástica. Entonces ya con Antonio, ya se podrán imaginar, a los 8 meses él ya convulsionar todo el día. O sea, Antonio nos tocó poner tapete en toda la casa porque él gateaba y se caía, o sea, constantemente caía. Desde que lo hospitalizaron, nos decían que teníamos que anotar las convulsiones, hasta que un día dije, no, yo no voy a volver a anotar ninguna convulsión porque tenía que anotar cada... Y yo era con el lapicero en la mano, todo el tiempo con el lapicero en la mano. Ay, no. O sea, anotando las convulsiones de Antonio, hasta que dijimos, no, yo pues no lo quiero hacer más, pero siempre orando por él. Y obviamente no lo podían operar, teníamos que esperar a que cumpliera pues tan siquiera pues un peso adecuado, porque una operación del cerebro para un bebé, o sea, muy riesgosa, igual a la edad que se la hicieron también era riesgosa, pero tenía un poquito más de peso y podía como resistir, digámoslo así. Ahí lo operaron cuando tenía 18 meses. Fue muy lindo porque San José le habían programado la cirugía para el 19 de marzo, día de San José, y no, o sea, pues fue así, como un regalo, una sorpresa. Sin embargo, no lo pudieron operar ese día porque pues se resfrió, tenía como una gripita, era prudente hacerlo, entonces lo operaron el 30, finalizando el mes de San José. Operaron ese día, lástima todas las convulsiones que él había tenido, ya le habían dejado algunas secuelas, él ya no podía gatear, su cabecita ya no la sostenía, nosotros pues lo acostábamos y sentíamos que incluso dormido convulsionaba, o sea, era pues como mamá, yo no dormía, no, era fuertísimo, pero siempre, Durísimo. siempre encomendándolo al Señor, pues porque era nuestro bebé, era nuestro primer hijo, era como esa ilusión, pero siempre, siempre encomendándoselo al Señor y orando para que se hiciera la voluntad de Dios. Decidimos pues como papás operarlo, y en la operación estaba programada, perdón, 7 horas de cirugía. Se podrán imaginar, se lo abierto, el doctor nos decía que el cerebro del niño era como crema chantilly, pues que ya se imaginan pues como que si se iba por donde no era, o sea que podían haber reversibles, que podía, no sabemos qué pueda pasar, pero operémoslo. Entonces dijimos, listo, en manos del Qué Señor. agonía. Qué susto. Ese día de la cirugía nos fuimos, nos pusimos unas camisetas, mamá, papá de Antonio, y nos fuimos para la clínica de las Américas a operar a Antonio y a orar. Aunque uno como que a veces no es capaz de orar en esas situaciones como muy difíciles, pero por eso tiene las otras personas que están ahí orando y preguntándonos como por él y todo. Y a las 2 horas y media aproximadamente salió el epileptólogo y yo le dije, amor, vamos a preguntarle cómo va. Nos acercamos y nos dijo, Antonio va muy bien, hemos terminado la cirugía. Mm. ¿Qué? O sea, nos quedamos pues súper sorprendidos, ya vamos a esperar la recuperación, en fin, y felices, hicimos fiesta, y ustedes pueden creer que después de que Antonio fue operado, después de esa cirugía, nunca más cumplió 3 años de operado el 30 de marzo y no volvió nunca más a convulsionar, para la gloria de Dios. Ay, qué Ah, bendito hermoso. sea Dios. Ay, no, La Adri, gloria de se me Dios. pararon todos los pelos. Qué Qué belleza. belleza. Qué Ay, no, y belleza. tan duro porque si empezó a los 8 meses y lo operaron a los 18 meses, todo ese tiempo en ese monto, en esa viva. En esa Bendito. situación, esa zozobra de ver que No. era, Ay, uy, no. Tu chiquito, era tu chiquito en esa situación, bendito Dios. Ay, pero qué rico, Adri, Dios, cómo te ha ido contemplando. Pues a ustedes. yo recuerdo con mucha, pues con, recuerdo algo
impactante y es que yo ya estaba embarazadita de Rafael. Entonces, claro, tener como esa capacidad de estar tranquila, pero a la vez con el corazón destrozado por mi hijo. Me acuerdo que un día estaba en la cocina, eso a mí no se me olvida, fue como algo, como a modo de anécdota. Y yo vi que Antonio se acercó gateando y se pegó como pues de la nevera, como paradito. Pero yo estaba como cocinando, estaba haciendo algo, y cuando miré, yo sabía cuando él iba a convulsionar. O sea, yo ya como mamá sabía, pues habían signos que me mostraban que él... Entonces vi que iba a convulsionar y como estaba de pie, yo dije, si se cae, pues va a ser un golpe más duro. Y me tiro yo así como en voladora, digámoslo así, como a recoger, como que, ay, no, o sea, me veía ahí como en una situación tan difícil, estaba solita. Y yo después dije, Señor, o sea, fue como un momento para orar y a la mente se me vino esa imagen muy linda de la Virgen María, cuando ustedes ven la pasión de Cristo, que ella se le va a caer Jesús y como que ella se tira a recogerlo. Han visto ese momento tan lindo. Y yo no sé, como que a la mente eso, y yo decía, Señora, me está participando como de, obviamente yo lo asocio así, pero muy osada decirlo, pero como que yo sentí como que esa necesidad de protección de mamá. Y lo mismo la Virgen María, o sea, como ella cuidaba a su hijo Jesús, cómo lo veía sufrir y cómo ella podía ofrecer todo y guardarlo en su corazón. Entonces yo por eso le digo a ella todo el tiempo que me regale esa gracia de poder, como ella, de poder pues acunar a Jesús en mi corazón, pero a través de mis hijos, o sea, que ellos sean el rostro visible de Jesús y que uno pueda cuidarlos de esa manera que ella lo hizo, porque no es fácil, ¿cierto? Ay, ahora sí me van a dar ganas como de llorar. Oh, no. Se vale, tranquila, se vale llorar. Mm. Pero soy más en embarazo que me vuelvo más sensible. Uy. Bueno, pero no, en realidad yo sí de que los pequeños, como poderlo decir así como mi mamá, como esas visitas, que en medio del dolor también está él, o sea, los amigos de Jesús lo dejaron solo, o sea, lo dejaban solito en los momentos más difíciles, entonces como que él dice, no, pero no me dejes solito, que realmente yo quiero también estar contigo. Entonces ha sido una cosa hermosa porque igual pues Antonio nos enseña, él ahora, a pesar de que se ha superado mucho, él quedó con una hemiparesia izquierda, el bracito no lo movía, el piecito tampoco, fue volver a aprender a gatear, otra vez volver a caminar, en su lenguaje un poquito retrasado, en la parte pues obviamente neuronal, pero nada, o sea, es un valiente, su sonrisa nos enseña mucho, él corre, no, él quiere hacerlo todo, se cae con facilidad, como medio débil, como medio desequilibrado, pero es una hermosura, o sea, para nosotros y sus hermanitos han sido también, pues como su ayuda, no, una cosa hermosa, hermosa, porque él es como ese don, ese reguito de la casa, pues papá lo ama demasiado y todos acá lo amamos, pues como a todos, pero como que claro, tiene ese sello de dolor que nos hizo pasar y que sabemos Claro. que, pues, De no sabemos lucha. qué pasa, pero acompañarlo en ese proceso ha sido muy lindo, muy lindo. Ay, Adri, pero tan linda, tú con esa dulzura que cuentas esa historia, con esos matices tan dolorosos, haces que uno vea un Jesús como tan distinto, o sea, yo sé que muchas personitas que están en medio de dolores en este momento,
a veces se sienten abandonadas, sienten como si Dios no las escuchara, no las abrazara. Y mira, tú como lo cuentas, ves que sí, Él siempre está ahí, cargándonos. Yo cuando pasó todo lo de mi mamá, créeme que yo sentí como Él nos abrazó todo el tiempo, pero es que también tiene que ver cómo uno se disponga, Adri. O sea, hay que estar en este camino, hay que mirar al cielo, para poderlo sentir, ¿cierto? Porque si no, pues Él sí está ahí, pero Él es un caballero. Es. No, así es, así es. Y muchas veces lo que tú dices, hay personas que no entienden la situación que están viviendo en el momento, pero cuando uno la empieza a leer con los ojos de Dios, es diferente, o sea, es totalmente diferente con el tiempo para nosotros de ver la debilidad humana, de ver cómo el Señor nos pide en esos niños, pues en nuestros hijos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo. O sea, con ellos uno ejercita todas las obras de misericordia y especialmente con Antonio, sus cuidados. Entonces, como que les decía eso, o sea, uno trata de ver el rostro de Jesús en esos pequeñitos que nos ha confiado y que ha sido pues realmente hermoso ser mamá de tantos hijos, pues digo de tantos porque si realmente somos una familia numerosa, pero feliz, o sea, con dificultades como todos, pero ver un papá que asume, ver un papá que está ahí, que es presente, que ayuda, pues para mí eso también es edificante, o sea, es agradecer a Dios por el don que me ha dado de mi familia, de mi hogar, y a ver, como les decía, ver una historia de espaldas a Dios, pero ahora ver una historia de cara a Dios y saber de que Él nunca nos abandona, de que Él está ahí. Nosotros escuchar los mensajes que nos mandaban, estamos orando por Antonio, estamos orando por él, o sea, mi esposo lloraba, o sea, yo, amor, ¿qué te pasa? No, 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 estoy llorando es porque le conmovía el cariño de las personas. Entonces es el cariño de Dios a través de esas personas. O sea, lo que tú decías, el abrazo de Dios a través de esa oración que hacen por nosotros, a través de esa oración que hacen por nuestro hijo. Y ver su proceso, la gente todavía me pregunta, ay Adri, ¿cómo es Antonio? Ay Adri, contame Antonio. Y es muy lindo. No, mira, y le mando una fotico de él sonriendo, o de él, pues, dicen, no, qué belleza, no, mejor dicho. Entonces es lindo sentir el cariño de la gente, de las personas y sobre todo de Dios que nos ama, nos abraza y siempre, siempre, siempre está con nosotros. Ay, qué belleza, Qué belleza. Adri. Dios te bendiga por este espacio tan enriquecedor, Por el porque nos testimonio. mostraste no solo que Dios nos ama porque está Antonio bien, porque la hermanita se salvó y está bien, no, porque también pasaste, mira, la pérdida de tu papá y de tu hermano y Dios ahí te amó, los visitó y aquí estás hablando de él con ese amor tan grande. Entonces miren que no es en las buenas, es en También en las todo, malas, es porque hasta que aprenderlo a ayudó a ver. perdonar. Claro, es aprenderlo a ver y a sentir en todas las tribulaciones que tenemos en la vida, en todas esas alegrías también. Entonces, Sí. Adri, no, Dios te bendiga. Yo sé que hiciste un esfuerzo gigante por estar aquí con nosotros, con esa A familia. pesar obviamente, de las incomodidades Está o de los... embarazadito. Sí, obviamente, es un esfuerzo grande, es un regalo muy lindo para todos. Un poquito de inconvenientes pues con la señal, pero el Pero testimonio se se dio, dio. lo entendimos, lo escuchamos y bueno, todo es para la gloria de Dios, porque es que ahí vemos matices muy hermosos. Ahí queda guardadito para que lo compartan, por favor. No se queden con estos regalitos. Esto hay que compartirlo. Hay que subirlo, pues también tú, que eres el que lo sube rapidito para que las que no tienen Instagram lo puedan disfrutar. Ay, Adri, dale un abrazo muy grande a tu esposito que nos la prestó. Dile a Jorge que muchas gracias, que un abrazo grande. A ver, que ahí se nos frenó otro ratico para No, que que ella se regrese para despide. que se despida. A ustedes, de verdad que muy lindo. No, como tú dices, no nos podemos quedar con... Bueno, Dios te bendiga pues y que descansen todos. Un besito y nos vemos muy pronto, Adri, en nuestro cenáculo. Muchas gracias, Dios bendiga. Un Chao. fuerte Amén. abrazo. Chao. Chao.